Muy buenas tardes del Ministerio Hana. Te saludamos en esta hermosa tarde. Para nosotros es un gusto que estés nuevamente con nosotras compartiendo una palabra de Dios que deseamos con todo nuestro corazón, que lo que hoy vamos a hablar llegue a tu corazón, que puedas ver una salida a cualquier situación que estés atravesando en relación al tema al que vamos a hablar. En esta tarde vamos a hablar de la soledad, que es más que una ausencia física. La soledad tiene varias definiciones. Entre ellas, a veces son sentimientos de tristeza que son provocados por la ausencia de algo o de alguien, ¿verdad? Y también es un estado de ánimo que hace que aflore sentimientos en nosotros cuando nos separamos de algún ser querido, ya sea porque esa persona falleció o porque nos abandonó. La verdad es que esta ausencia o esta ausencia de un ser querido o de algo que carecemos ha hecho que desde la pandemia para acá, en algunas situaciones hayan sido más fuerte porque vivimos muchos encierros, dejamos de ver a nuestra familia y amigos, de compartir, y muchas personas empezaron a sentirse muy solas. Y eso no solo es un estado mental, sino que se ha demostrado estadísticamente y médicamente que provoca enfermedades cardiovasculares, porque todo va a afectar nuestro cuerpo, cualquier estado de ánimo, así como cuando estamos contentas generamos endorfinas y eso nos hace sentir mejor. La soledad va reprimiendo y va haciendo que nuestro cuerpo libere ciertas sustancias que no son buenas y que al final nos va metiendo cosas o ideas que no son las que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón. La soledad, definitivamente hay momentos en la vida en que nos toca vivir, pero no por eso tenemos que dejar de ver que Dios está con nosotros. Así que queremos contarles experiencias de algunas de las que estamos acá para que tú puedas ver que sí se puede. Sí, yo pasé por una experiencia por estar sola, y sí fue una experiencia que me dolió muchísimo porque se puede decir que fui discriminada en una actividad especial que nos habían invitado. Me pidieron que pasara para darles unos regalos a parejas de esposos, pero yo estaba sola, no tenía la pareja, ¿verdad? Entonces, cuando se dieron cuenta de que yo iba en la fila y que estaba sola, me dijeron que mejor me saliera porque tenía que tener una pareja. Entonces, realmente la soledad también no solamente afecta tus emociones, sino que realmente hay una discriminación en tu vida. Y de verdad, miren, les cuento, fue para mí muy doloroso, me costó muchísimo poderlo superar porque realmente me dolió. Entonces, uno tiene que también ir comprendiendo después con el tiempo que son experiencias que te llevan a depender más totalmente de Dios. Y esa fue mi decisión. Creo yo que en algún momento lo que tú decías del contexto, tal vez para que podamos entender, Ninochka sufrir un divorcio, una separación, entonces ella estaba sola físicamente hablando. Entonces se imaginan la discriminación o lo que ella vivió por el hecho de no tener una pareja. Y esa es la soledad física, pero que muchas veces nosotros lo podemos internar en nuestro corazón y lo que pudo haber sentido simplemente porque no hay una pareja, pues, o un matrimonio establecido. Y qué bueno que lo contás, Ninochka, porque así como nos ha tocado a nosotras, tal vez a ustedes, a veces hablamos de más, claro, sin darnos cuenta lo que estamos diciendo. Y a veces nos creemos graciosos, ¿verdad? O no pensamos en lo que decimos, y eso es terrible. Y la verdad que así nos hace meditar cómo debemos de hablar y cómo debemos de decir las cosas, ¿verdad? Con empatía, creo que aquí cabe mucho la palabra empatía porque es tan importante. Uno cree que, como dice Fabi, es solo de hablar y decir, y a veces, como decimos, te pasas llevando a todos y es doloroso para las demás personas, no para el que lo está diciendo, pero sí para otra el persona que lo está que viviendo. puede estar viviendo algo así. Fíjate, Dania, que ahora que tú estás hablando de la empatía, también tuve otra experiencia, ¿verdad? Porque alguien me aconsejó
que si yo me quedaba sola los fines de semana, que yo tenía que salir, ¿verdad? Pero esa persona que me dio el consejo no estaba sola. Entonces no es lo mismo lo que uno está viviendo que de un consejo que te pueden dar. Y también fue una experiencia bastante desagradable irme a un centro comercial sola. Dije, realmente esto no va conmigo, no. Y realmente a partir de esa experiencia no lo volví a hacer, porque sí me afectó también. ¿Y cómo es que a ti te afectó ir a un centro comercial sola? Yo me acuerdo en mi juventud, hace algunos 3 años, Poquitos. que tuve una experiencia muy dura. Yo tenía un mundo ya planificado con una pareja. Sin embargo, por cuestiones de la vida, ya no logramos llevar a cabo la vida juntos. Nos tuvimos que separar. Pero a mí sí me tocó en esos tiempos agarrar el carro sola, manejar y manejar. Yo me acuerdo que yo vivo en San Lucas, Zacatepeques, y manejaba hasta Carretera El Salvador, y yo sí sentía delicioso esa soledad, ¿verdad? Yo necesitaba ese tiempo para mí sola, porque yo sentí en ese momento que me iba a morir, Yo, lo que era mi mundo, así se perdió. Me sentí muy sola en esa temporada de mi vida. Yo era muy jovencita. Y ahorita, gracias a Dios, ya tengo 25 años felizmente casada, pero en ese entonces yo, me miro de 25, pero no se confundan. En esa edad yo tenía mi mundo en otros tiempos con otra persona y se me derrumbó el castillo. Les puedo decir que yo superé esa soledad que sentí en ese momento de pérdida, porque fue una pérdida. Así es. Fue una pérdida. Yo, primeramente, Dios me vio con ojos de amor, ¿verdad? Él sabía que tenía preparado para mí, sin embargo, yo no sabía. Él tenía algo mucho, mucho mejor para mí, porque mi esposo me tiene una paciencia de santo, con él vivo muy feliz. Así es. Así es. Él tenía buenos planes para mi vida. Yo no lo vi en ese entonces. Así que, niñas, si me están viendo, jovencitas, si tienen algún plan con algún novio que se deshizo, no se desanimen. El Señor las ve con ojos de amor y Él sabe qué tiene para ustedes. ¿Y saben qué? Es mucho mejor de lo que su mente piensa que va a ser bueno. Creo yo que definitivamente vamos a necesitar siempre un poco de soledad en algún momento de nuestras vidas, sea por la ausencia de alguien o por situaciones como las que hemos oído, pero que al final la necesitamos porque Dios necesita obrar en esa soledad y solo ahí podemos escucharlo. Es que creo que es un tiempo tal vez a solas, que es distinto sentir el vacío, Correcto. sino es estar a solas. Yo puedo estar a solas un tiempo y analizar y evaluar lo que está pasando. O sea, ese tiempo es necesario para todas. Creo que todas Sí, lo necesitamos, todas, de vez todas. en En un cuando. momento Así es. necesitamos estar enfocadas en algo y sin distracción. Entonces, eso es estar a solas, pero no sentir la soledad. Eso es distinto, ¿verdad? Sí, realmente eso de la soledad es tremendo. En mi caso fue la pérdida de mi padre y como fue un asalto en la casa de mis papás, a mi hermano, el más pequeño, lo dejaron parapléjico y fue bien duro, bien triste, porque yo sentí esa soledad por mucho tiempo, a pesar de que tenía a mi mamá y que mi mamá era algo tan lindo. Pero yo quiero contarles que a través de esa situación y de esa soledad, mi mamá empezó a tener problemas de diabetes, lo cual fue bien duro para nosotros. Y además de eso, ella de por sí, por una soledad que tuvo antes de eso, que fue cuando ella no podía tener bebés, porque yo soy la primera de la familia, mi mamá empezó a tener manchas blancas que se le llaman melancolía, y eso es por soledad y tristeza. Entonces, eso fue bien difícil para mi familia, incluso para mí, pero la misericordia de Dios llegó a nosotros y nos tomó con sus manos preciosas y maravillosas de amor. Y por eso es que estoy aquí sentada contando
ese paso que tuve que vivir en mi vida hace años, que fue difícil. La verdad es que historias como las de nosotras las vamos a escuchar a diario, hace 20 años, el día de hoy, dentro de 15, 20 años, pero a veces uno cree que las personas que vivieron en la época de Jesús no pasaron por nada de esto o que simplemente por tener a Jesús más cerca o tener sus mandamientos como que esto no existía, ¿verdad? Y creo que a veces no les ponemos mucha atención a cómo la Biblia narra algunas historias y por eso no nos damos cuenta que también mujeres de esa época pasaron por soledad. Uno de esos ejemplos es Noemí. Ella se fue con su esposo y sus 2 hijos se mudaron a otro lugar a vivir porque estaban pasando hambre donde estaban. Sus hijos se casaron con 2 mujeres de ese lugar donde se fueron a vivir y con el tiempo murió su esposo y sus 2 hijos y ninguna de sus nueras había tenido descendencia. En ese entonces, cuando se moría el esposo de alguien, algún familiar tenía que encargarse de ellas, ¿verdad? Porque eran viudas. Pero en este caso, Noemí ya no tenía más hijos para ofrecérselos a sus nueras. Entonces decidió y les dijo que se regresaran a casa de sus padres porque ella no tenía cómo cuidarlas. Pero quiero hacer la salvedad, que el hecho de que ella tomara esa decisión, ella iba a regresar a su pueblo, ella no sabía o no conocía además familiares de su esposo que se pudieran hacer cargo de ellas. Entonces, normalmente las viudas que no tenían esa protección masculina eran muy maltratadas y vivían en una pobreza extrema. Entonces, ella con su dolor, con su ausencia, con su soledad en su corazón, ella bien hubiera dicho, miren, ustedes no se van, se quedan aquí conmigo y yo me aferro a ellas porque es lo único que tengo. Ella decidió soltarlas y una de sus nueras decidió quedarse con ella. Y por eso es que sabemos de Ruth y de Noemí, porque Ruth era la nuera de Noemí, la que la ayudó a salir de toda esta soledad. Eso no deja a un lado que Noemí dice en el versículo de Ruth 20, dice, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí si me ha afligido el Señor? Si me ha hecho desdichada el Todopoderoso. O sea, ella estaba pasando Fuerte por las una palabras, ¿no? tristeza, amargura, soledad, porque había perdido lo que más amaba en este mundo. Como madres que somos, creo yo que, y esposas, perder a un esposo, perder a los hijos, es algo muy difícil. Pero en esta historia, si ustedes pueden leer en casa en sus Biblias, verán que Dios las restauró. Completamente y no se alejaron. Esa es la clave. Aún en las circunstancias más difíciles es cuando más tenemos que buscar de Dios para poder salir. Lo que me gusta de tu historia, Mónica, es que ella enfrentó el problema que tenía, enfrentó que estaba pasando por la soledad, porque muchas veces sabemos que tenemos esa situación en nuestro corazón, pero la vamos como cubriendo con otras cosas, con mucha vida social, con salir a compras y con muchas más cosas, ¿verdad? Entonces creo que es importante reconocer que hay una soledad y buscar ayuda, ¿verdad? Sí. Yo creo que en algún momento el hecho de Noemí de enfrentarlo y empezar a activar y hacer, pero regresar a su pueblo era regresar a sus raíces, regresar a su cultura, al conocimiento de Dios. Estaban en un lugar donde no conocían de Dios. Ella retorna a esto y creo que es lo importante de que cuando estamos viviendo una situación de estas es regresar al Señor, regresar a nuestros principios, a los mandamientos. Y otro personaje, esta mujer, Ana también, ustedes la deben de conocer. Ella tenía esposo, tenía realmente todo, pues tenía una posición, tenía comida, tenía casa, tenía todo, pero no tenía hijos, algo que para ella era muy importante. Quizá tú puedes tener muchas cosas, pero hay algo que te hace falta, a ella le hacía falta
esos hijos y tenía una soledad muy grande, porque en ese tiempo el no tener hijos también era un rechazo de la sociedad hacia ella, quizá algo como lo que tú Un viviste. tipo de discriminación. Un tipo de discriminación. El no tener hijos era algo como mal visto. Pero en esta época hay mucha presión social también. Probablemente. Si te ven llegar a una edad Y sin no hijos. tener sin Sí. hijos o no haberte casado o a Sí. no haber hecho de acuerdo a nuestros paradigmas o nuestros pensamientos sobre algo. Pero todo es en el tiempo del Señor y ella lo vivió, pero ella tenía así como Noemí que dijo estas palabras tan duras. Ella fue, dice, al templo y en 1 Samuel 1:10 hay 3 puntos que creo yo Ana hizo muy importantes. Dice, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Y buscando esa parte dice con gran angustia es con amargura. O sea, ella estaba amargada por no tener esos hijos. La palabra es Mara. Es lo mismo que Noemí. Dice, ella estaba amargada porque no tenía hijos. Y dice ahí que oró, pero el orar, si tú estás atravesando una situación, como decía Fabi, diferente, distinta, con grandes aflicciones, hay que entrar en oración al Señor, pero no solo el hecho de estar así como alocadamente, ¿verdad? Orar, Señor, concédeme, Señor. No, esta es una oración reflexiva, una oración donde meditemos lo que estamos atravesando. Ana sabía que tenía una amargura en su corazón y esta oración, esta meditación en el Señor, les aseguro que el Señor se lo mostró. Y ella dice, llora desconsoladamente, como que estuviera muerto alguien, como con un gran duelo. Y yo me pongo a pensar, quizá ella ahí mismo, en ese tiempo de oración, soltó todo y dijo, bueno, Señor, si es cuestión de no tener hijos, te lo entrego a ti y dependo de ti. Y haz algo en mí, ¿verdad? Y haz algo en dame mí, paz, dame dame alegría reposo, y quítame esta quita- amargura. Correcto, Y quítame es esa como alegría. yo te decía, va con mi mamá. Mi mamá en este tiempo fue rechazada porque no podía tener hijos. Todas sus cuñadas y su hermana ya tenían hijos y ella no. Ya había pasado más de 8 años. Y no te tenía imaginas hijos. esa parte, como lo que tú decías al inicio, que toda esa tristeza, esa soledad, le Eso. provocó esa enfermedad física, ella. Melancolía. Esa melancolía, el vitiligo que le llaman, que son esas manchas blancas que Ajá. van saliendo, Eso. y es por situaciones en el corazón, esa tristeza, esa soledad. Y lo más lindo de esto, que Ana derrama su corazón y el Señor obra milagrosamente en ella y le da sus hijos. Entregó todo lo que ella tenía, sacó todo lo que ella tenía delante del Señor y el Señor obra milagrosamente en la vida de ellos. Y así como en Ana, nosotros queremos dejarte una palabra, dejarte estas palabras de esperanza, de vida para ti, porque sabemos que estás atravesando situaciones, hemos atravesado situaciones duras de soledad. Por eso el título, la soledad es más que una ausencia física, porque podemos estar rodeados de personas, pero realmente hay vacíos dentro de nosotros. Gracias al Señor que Él nos ha dejado su palabra, porque lo que yo veía en todo esto que estábamos platicando es que hay una circunstancia por la que pasamos, dura, dolorosa, y que entonces eso da que nosotros podamos sentirnos, alejarnos y entonces entrar en ese tipo de soledad. Gracias al Señor que nosotros podemos identificarlo. Si esta tarde tú puedes identificar algo que puedas estar pasando, como nosotras hemos pasado tantas cosas en la vida, y tú puedes identificarla y crees que estás desviando tu camino por este lado, nosotros vamos a darte una palabra. Hay mucha, toda la Biblia está realmente para nosotros, para darnos fuerza, pero hemos elegido esta palabra para que te quedes en el corazón, para que podamos empezar a trabajar a solas, porque si estamos pasando por algo tan difícil, puede ser a solas, internar en nuestro corazón y poder poner esta palabra que realmente nos va a dar vida. Yo quiero leer 1 Pedro 5:7 y dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes.
qué importante es no saber que nosotros podemos hacerlo solas. Qué importante es decir a dónde puedo llevar todo lo que siento, todo lo que tengo, a dónde este cúmulo de cosas que estoy sintiendo, y es al Señor. Entonces, por eso dice, deposite en Él, porque puede ser, como decía Ninoshka, en un montón de cosas, pero yo creo que lo importante es hacerlo en Él, porque Él sí sabe y Él tiene el cuidado específico para cada una. Nos conoce tal y como somos, así es de que no es lo mismo para Fabi, para Miriam, ni para mí, lo que el Señor deposita, lo que el Señor quiere y el cuidado que tiene con cada una. Somos completamente diferentes y tomamos las cosas diferentes, pero Él, nuestro Padre bueno, tiene cuidado especial con nosotros. Yo les quiero compartir Josué 1:5 y dice así: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Realmente esta palabra, al leerla, ha llenado mi corazón porque me doy cuenta que ha sido tan real en mi vida que realmente Dios me ha cuidado y nadie me ha podido derrotar. Creo que lo mejor es tomar la decisión de buscar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, porque Él siempre va a estar ahí. Así es. Yo quiero leerles el Salmo 27:10, que nos dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Miren qué belleza. Mi padre ya no estuvo, pero el Señor vino y me recibió en sus brazos. Correcto. Hasta el día de hoy. Así que si usted está pasando por alguna situación de ausencia, de soledad, yo le digo, como dice este salmo, el Señor me recibirá en sus brazos. Mire qué brazos más maravillosos los que tiene el Señor. Así que no dude que el Señor está con usted y que Él la cuida y la guarda. Pero crea, si usted aún no tiene al Señor en su corazón, yo le digo, recíbalo y va a ver que la va a sorprender día a día. El Salmo 145:18 dice: el Señor está cerca de quienes lo invocan de verdad. Él va a estar ahí con su palabra. Hemos escuchado esas palabras de esperanza, de vida, y no importa la necesidad, hay una palabra específica para tu corazón, para tu necesidad, para la situación que tú estás viviendo. Y sabemos, así como nosotras hemos vivido situaciones difíciles, como lo que hemos visto, los diferentes, a Ana, Noemí en este caso, que atravesaron situaciones complicadas, que quizá tú estás pasando también esas situaciones, y queremos orar por tu vida para que el Señor intervenga en tu corazón, en tu necesidad, en tu situación. Así que nos vamos a poner de pie para orar por tu necesidad. Señor, gracias te damos esta tarde porque nos das este tiempo, sabiendo que tú eres nuestro Dios, eres nuestro protector, eres el que nos cuida, nos guarda, el que siempre ha estado ahí con nosotros. Hoy, Señor, esta tarde te pedimos por cada corazón, cada vida que está viendo este programa, que está viendo esta grabación, Señor. Y yo te pido que tú pongas esa paz, ese reposo en sus vidas, que tú intervengas en sus corazones, que veas esas peticiones, esas necesidades, Señor, y que tú traigas a su vida esa palabra necesaria para que ellos puedan tener salud, para que ellos puedan tener esa alegría, para que esa tristeza se convierta en gozo, porque dependemos totalmente de ti. Como dice tu palabra, si nosotros te invocamos, si nosotros nos acercamos a ti, tú estarás ahí, Señor. Como has estado con nosotras, como has estado con cada una, Señor, sé que estarás con ellas. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, que tú veas su corazón y que tú traigas esa respuesta a sus vidas.
Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno que podemos estar esta tarde juntas, disfrutando, comentando y haciendo saber a nuestras vidas que Él tiene cuidado de nosotras. Qué bueno que está viéndonos también. Si usted esta palabra la recibe en su corazón, deje un comentario si necesita oración, si necesita algo en que podamos juntas ayudarle. Estamos aquí para servirle. Nosotros estamos muy contentas de poder compartir. Mire, estas reuniones para nosotros antes de esto es mucho que platicamos, pero contentas de poder compartir. Yo sé que el Señor tiene algo para ti. Yo sé que el Señor te puede hablar a través de estos programas y yo creo que Dios tiene cuidado de ti y va a tenerlo toda la vida. Así es de que deja un comentario si estás viéndonos y puedas compartirlo con alguien necesita escuchar. Estoy segura a tu amiga, alguna persona también necesita poner atención a la palabra de Dios. Gracias por estar aquí. Esta tarde estamos contentas de compartir la palabra del Señor, que es la que nos llena. Dios te bendiga. Buena tarde.